Muy bien, estamos de vuelta nuevamente en esto que es la Liga Ambarete Guaraní, quien pone de frente en este momento a los chicos del Team Razor y a los chicos de Que en Paz Descanse. Entonces, muy bien, vamos a ingresar rápidamente a lo que va a ser la primera sala de la noche. Pónganse cómodos y pónganse a disfrutar de esta increíble sala que vamos a estar respetando aquí en vivo a través del canal. Joker, ¿cómo andamos, Joker? Bienvenido nuevamente. Hola, capo, dice Joker. Martín Díaz, buenas, dice Martín Díaz. ¿Cómo andamos, Martín Díaz? Ni salí de YouTube esperando a que empiece el directo, brother, dice Joker God. Qué grande Joker God. Vamos a jugar KP, dice Joel López. Diego Díaz, ¿cómo estás, Diego Díaz? Muy bien, voy a ingresar y doy contraseña rápidamente para poder ingresar a lo que va a ser el enfrentamiento entre los chicos de Team Razor y los chicos de Que en Paz Descanse. A ver... Cañice, dice ya estamos ya dentro de lo que es la primera sala de la noche, en donde se encuentran cara a cara los chicos del Team Razor y los chicos de Que en Paz Descanse. Va a ser formato 16 versus 16. A ver, voy a bajar la música un chiquitito. Voy a ingresar a mi Discord. Ateo, ¿me escuchas? Escucho, señor. Ahorita, Ateo, ya estamos ya en vivo, Estamos en vivo y directo. Estamos ready. Ahorita. Muy bien, así es, señoras y señores, estamos en vivo y en directo. Estamos ready otra vez. Así es. Okay. Bien. Ay, con la música ahí, o sea. Ahora ya tengo mejor velocidad en mi PC. Estuve haciendo unas modificaciones hoy a la mañana. Y tengo mayor velocidad ya de internet en mi computadora. Muy bien, señoras y señores. Por un lado, ya se encuentra Keviño, Moreno, J, IB, Sat, Levi, Facu, Ver, P y Q, Juan, W y F. Para mí hacemos aquí, bebé. 41. ¿Por qué yo estoy ahí? ¡Ey, póngame! Yo no quiero jugar. Ay, espera que voy a decirle que me pongan... Ahí le debo a P, Juan y 41. Casi me presenté a mí mismo. A ver. Ey, Muy bien, seguimos entonces mientras esperamos que me pongan a esperar. A ver, ¿dónde me quedé? A ver, en el Team 3, el Levi Facu. A ver, P y Q, Juanpa, ese ya le dije, Romeo, Franco y Frank. Son los chicos entonces quienes representan a los chicos del Team Razor. Creo, Sí, así mismo es. Por el otro lado, los chicos de Que en Paz Descanse. Está conformado por los chicos, a ver, Tano, Fede, Tincho, Weren, ahí está Weren, Azura, Pitula, Levi, Ben Paz, Trep, Oscar, Zeus, Nasty, Damián y Glock. Entonces son los chicos quienes integran el equipo de Que en Paz Descanse en este enfrentamiento que va a ser el mejor de 3 salas, 16 versus 16, en esto que es la Liga Ambarete Guaraní. Muy bien, perfecto, ya nos pusieron ya de espectar. Perfecto, muchas gracias. Sí, gente. Muy bien, vamos a ver qué dicen los chicos en los comentarios. Hola, dice Diego Díaz. ¿Cómo estás, Diego Díaz? Vamos a jugar, dice Joel López. Ya, Saludos a Luis Cavier ese.
Ya está el saludo, Diego, para el amigo Luis. Martín Díaz, pone la renga, bro, dice, ojalá pudiera, ojalá. Hey, ateo, hey, Martín Díaz. Te manda saludo, Martín Díaz, ¿Qué? ateo. Te manda saludo, Martín Díaz. Dice. Ani que ella puede llamar dureza y nada, yo creo, no, tranquilo. Muy bien, señoras y señores, estamos listos y prestos para lo que va a ser la primera sala ya del enfrentamiento entre los chicos de Que en Paz Descanse y los chicos del Team Razor. Así es. Muy bien, no se olviden de ir dejando su buen like. Me acompaña aquí el amigo Ateo, que está a través de Discord apoyando con todo para ayudarme a espectar esta increíble sala que vamos a estar viendo en vivo y en directo aquí a través del canal. Chuck Martín, hoy está Chuck Martín Díaz, Ah, ahora sí te reconozco, Chuck Martín Díaz hoy, dice Ateo. Muy bien, grande el amigo Chuck Martín, que vino a apoyar con todo ahí en el chat del directo, haciéndose presente, como siempre, con toda la buena onda que lo caracteriza a él. Ya saben, 100% confiable en recargas, el amigo Chuck Martín Díaz, recomendadísimo. Muy bien, ya están completándose los integrantes de las escuadras, quienes van a estar desparramando talento aquí en el campo de batalla, buscando avanzar en la siguiente ronda de la Liga Ambarete Guaraní. Muy bien, señoras y señores, pónganse cómodos. Enseguida estaremos comenzando con todo. A ver, yo también voy a acomodarme acá. Recién jugamos Duelo Escuadra. ¿En serio era Chuck Martínez? ¿Era el que jugó conmigo Duelo Escuadra? Yo no sabía que era el amigo Chuck que estaba jugando conmigo Duelo Escuadra, Qué grande, Señoras y señores, está por comenzar, y Haiku hice la narradora, y Joker Gote, pagando más de Joker. Va faltando, Así es, grande 41, dice Canto Pereira. ¿Cómo andamos, Pereira? ¿Todo bien? Dije a Chu ahí para jugar unas... Martín vio el que estaba jugando con nosotros, no sé, Ateo. Creo que sí, porque recién salió él. A mí me dice que sí, que fue él. Le dije que después del directo vamos a meterles una Duelo Escuadra clasificatoria full para heroico. Sí, full. A mí me falta poco ya para llegar al heroico a Duelo Escuadras, ahí el tipo. Muchísimo me falta le gana. No, y ahora te inspeccioné y... ¿En qué momento ya te voy a dar heroico? ¿En qué momento voy a llegar a heroico? Ya, me está subestimando, Está subestimando mi nivel de vicio del juego, Qué buena música. Ya quisiera poner un buen rock acá, pero no puedo por el copyright. Me van a llegar 50.000 denuncias ahí de YouTube. Estamos ready, prendido. Estamos listos. Monks, ¿qué onda de ese juego? No sé, que a mí me invitó, y Gonza me invitó a jugar, me dijo para que descargue. No sé, me explicó más o menos la temática del juego, pero no entendí bien. Más o menos me tiene que dibujar para que entienda también. Y en la temática lo hiciste con, no sé, por ejemplo, ¿cómo decirlo así? Un asesino, digamos, y tenemos que adivinar quién él inició. Así es, señoras y señores, damos inicio entonces a la primera partida de la noche. De mi parte, ya saben, buena suerte a todos y que gane el mejor. A ver, muy bueno tus directos desde Choré, apoyándote, amigo, dice Pereira. Qué grande el amigo Pereira, un saludo muy especial a todos los chicos que nos ven, nos están viendo desde la ciudad de Choré. Muy bien, Concepción, departamento de Concepción, muy bien. Amigo Pro, es la primera sala o llega tarde. Es la primera sala de este encuentro, Ya tuvimos el primer enfrentamiento entre los chicos del Team QD y los chicos de... ¿Quién era? Ateo.
Masterfire, así es, Masterfire. Ramiro Pro, ¿cómo andamos, Ramiro Pro? Me pasó todo el nombre. Sí, así mismo. El YouTube antes era mejor, se podía poner cualquier tipo de música, así. Antes sí se podía poner cualquier tipo de música, no te saltaba el copyright. Pero ahora mismo son muy... Por cualquier cosa te llega una denuncia que se te va a banear el canal, que no va a poder más hacer directo. Si es que uso música que tiene derecho del autor. Por eso no puedo cambiar mi música. Siempre es la misma... el mismo repertorio. Muy bien, ya estamos dentro del campo del juego. Primera sala de la noche. En el Team 1 lo tenemos al amigo Keviño, acompañado de Moreno, JB y Sat. Los chicos del Team 1 representando al Team Razor, vestidos de color blanco. Por el otro lado, el Team 2, Tano, Fede, Nick y Tincho. Los chicos de Que en Paz Descanse, quienes vienen vestidos de color negro para este enfrentamiento. Muy bien, pasamos a la casilla 3. Así es, Ángel Adrián Masterfire. Está atento, había sido Adrián Gómez. Un saludo cordial para el amigo Adrián Gómez, el organizador de aquí de la Liga Ambarete Guaraní. Muy bien. Vamos a ver, salió de su jaula para saludar un ratito. No, mentira, Adrián. Vamos a verlo a Levi, Facu. ¿Y quién es este? W y F, el Team 3. Entonces representando a los chicos del Team Razor. Muy bien, pasamos al Team 4. Ahí está encabezado por Weren. Está también Azura, Pitula y Levi, el Team 4. Representando a los chicos de Que en Paz Descanse. A ver, Masterfire, ya vi. Suerte a todos los cracks, dice Joker God. Allá está Joker God, gracias por estar aquí presente con toda tu buena onda. Ahí a través del chat de directo, Tobías Gómez, apoyo 41, dice Tobías. ¿Cómo andamos, Tobías, ¿Todo bien, mi cuate? Todo tranquilo. Muy bien, el Team 5 está conformado por PIQ, Juanpa y Auti. El Team 5 representando al Team Razor también en esta noche de la Liga Ambarete Guaraní. Seguimos. Este es Bempas. Muy bien, Bempas está acompañado de Trep. Lo sigue Oscar. Y por ahí, en alguna parte del mapa, Zeus. Conformando el Team 6, representando a los chicos de Que en Paz Descanse. Muy bien. Pasamos al Team 7. Está encabezado por Romero, Franco Frank y... Vaya, el desastre. ¿Cómo se llama el Team 7? 4... DSE, ahí está. Muy bien, entonces los chicos del Team 7 representando al Team Razor también. Ramiro Pro dice, siempre presente, saludos desde Concepción, muy buena transmisión, 41 PCD, éxito siempre, dice. Muchas gracias Ramiro Pro por tus buenos deseos, por tus buenas palabras, mi cuate. Un saludo cordial para vos también y también a todos los chicos de Concepción, que siempre están prendidos ahí al directo. Muy bien. No recién terminado un torneo con 5K, salimos segundo. Sala, sí, vaya Fuente. Sala, no entendí, pero bueno. No todas las veces se gana, en Dios. Desarre, qué loco ese Joker. Muy bien, 31 vivos tenemos en este encuentro, Muy bien, pasamos junto al Team 8. El Team 8 lo tenemos a Nasty, a Damián, Glock y Demente. A los chicos del Team 8, quienes representan a Que en Paz Descanse. Saludos, bro, dice Yaumina, por ser viernes, Yaumina. ¿Cómo andamos, mi cuate? ¿Todo bien? Muy bien, estamos aquí en vivo y en directo respetando esta partida. Un mombo, hay pingüinos nada, Levi. Un mombo, hay pingüinos nada. Muy bien, estamos en vivo y en directo aquí expectando la partida entre los chicos del Team Razor, quienes se enfrentan a los chicos de Que en Paz Descanse. Así es, vamos a dejarle tranquilo para que le haga empollar al pingüino. Muy bien, seguimos con todo. Me acompaña a expectar esta partida el amigo Ateo. Está ahí pendiente a través del Discord de esta partida también, ¿Se enduyo Ateo y no de Juan? Claro que sí. Oye, mira. Muy bien. Saludos, bro, dice Yaumina, Muchas gracias por el saludo, Yaumina. Guido Antonio Melgarejo, ¿cómo andamos, Guido Antonio? Mala portina, todo bien. Un saludo muy especial a todos los chicos quienes conforman a la gran familia del Clan Sin Miedo. Muy bien, especial amigo Doggy, que siempre está ahí presente haciendo el aguante ahí a través del chat del directo, Qué grande. Fue 5 salas por 10 puntos. Nos ganó, dice Ángel.
mentira, chole. Ese es porque falté yo con mi lanzagranada ahí. No, mentira. A ver, JIB, mi amor, dice Jenny. ¿Cómo andamos, Jenny? Ahí apoyando a JIB. Ya lo vamos a ver a JIB, Jenny, ¿eh? Saludos para Teo Capo, dice Joker God. Ahí está, te mandan saludos. A Teo, a Joker God, te manda saludos. Dale. Muy bien, muchas gracias. De hecho, ya por donde puedo ver, oye, en tu pavo. A ver, lo tenemos acá a Macaco. Ya después, a Macaco, Levi Facu. Ahí está W y F, los chicos del Team 3. Ya presenta, vamos a ver. A ver, aquí lo que nos vamos a buscar a JIB. Ahí está JIB. Este es JIB. Conformando el Team 1. Representando al Team Razor en esta noche. Muy bien, perfecto. Hoy es viernes de Yaumina, Mikey. Soy Antonio. Yaumina, legalmente. Viernes por interés, ¿sabes? Saludos para Teo Capo, decía leí. Joel López. ¿Cómo estamos, Joel López? ¿Todo bien? Muy bien, ya tenemos marcado lo que es la primera zona. ¿Qué digo, tenemos ya restringiendo lo que es la primera zona. Está habilitada la matanza. Lo tenemos ahí a los chicos ya uniendo potencia de fuego en este sector. Los chicos que vienen de color negro, los chicos de que en paz descanse. También así, ahí reuniéndose con todo, agrupándose los chicos del team. El Team Razor, me está llave. El Team Razor, así es, señoras y señores. Va a ser el mejor de 3 salas. Esta es la primera sala que estamos viendo ahora mismo. Digo bien. Muy bien, lo tenemos a Benpas. ¿Qué pasó? Los de negro se van corriendo hacia Abima y los de blanco van corriendo detrás del negro. No diga lugares. Lugares no diga. No digan los mapas. En alguna parte del mapa nomás. No podemos decir lugares. Muy bien, vamos a ver. Quediño es el que está aquí. Todo bien, dice Joel López. Qué suerte, mi cuate. Y Martín, dice Ramiro Pro. No tuvo permiso Martín hoy, me dijo que no consiguió permiso por la restricción horaria. Su mamá no le dio permiso. Así es. Tobías Gómez. ¿Cómo estás, Tobías Gómez? Pero cargata doy ahí todavía. Muy bien, tenemos ya aquí a los chicos del Team Razor buscando enfrentamiento ya con todo, full rush. Los chicos la van a hacer rápido, y pues esta cosa y van a salir yo. Ya eso está más buena. Muy bien, vamos a ver. A ver qué dice, aguante, saludos. Ya no queda de otra que piratear, menos cuando 41, ¿o qué dice? Piratear, dice, ¿verdad? Menos cuando 41 y Ateo están transmitiendo, dice Joker, qué grande Joker, gracias por estar aquí, con toda tu buena onda, miran amigo Joker, Seguro está mirando Ramiro Prom, Erico va a estar mirando, él estará viciando, él es jugador de Mu, no sé si alguien conoce el juego Mu, es jugador de Mu, todo el día está viciando en ese juego. Enfrentamiento casillas 7 y 5. Casillas 7 y 5. 7 y 5 lo tenemos aquí en pleno enfrentamiento a Trep. Trep haciendo mucho daño con esa BSS. Y cuando tenemos la primera baja de la noche, PIQ, que se fue ya a espectar la partida a través del directo. Muy bien, lo tenemos ahí defendiéndose con todo a Trep, que decide retroceder buscando mejor ángulo de disparo. Lo tenemos a Oscar también, ahí recibiendo bastante daño por ese sector. Quedan 27 vivos. Y esta peaje y la amenaza de Yu. Vamos a ver quiénes son los que están teniendo la ventaja. Lo tenemos a Levi en pantalla avanzando en este sector. Los chicos del Team Razor. Vamos a ver quién avanza quién se queda con esta primera partida, la primera sala. Vamos a ver, es el mejor de 3, así que todavía tenemos mucho por delante. Mientras lo tenemos a Macaco del piso. Yo digo que es Macaco, como es, muchacho, el Team 1, 3-1. Se llama Macaco bautizado. Vamos a verlo a Pitula también llegando al sector, uniéndose también a la diversión. Vamos a ver el Team 3 que acaba de desaparecer. Quedan 21 jugadores, tremendos los chicos que no están perdiendo el tiempo. Se están dando con todo aquí en este sector. No hay vuelta que dar. Seguimos la Yario, ¿qué hace? A ver, 16, 15 jugadores. No pierden el tiempo estos chicos, llegando al sector también Levi. Levi que está equipado con esa MP5 y M4A1 para él. Cuando quedan 14 jugadores vivos. Lo tenemos aquí a Frank. También está DSE. DSE, OBB y envió bruja. OBT y una pilota de Joker. OBT y una pilota.
Pues OBT es en Virico Bruja, indistintamente. Muy bien. Vamos a ver, lo tenemos a Frank en pantalla defendiéndose con todo. 91 en la cabeza, pero no fue suficiente. Ellos lo terminaron confirmando, señoras y señores. Lo tenemos a Franco defendiéndose. Más o menos está en desventaja numérica Franco. Decide avanzar ahí por el medio. Por el medio del, no puedo decir ese nombre. Se consigue la kill Franco, pero no fue suficiente. Ya lo terminaron llevando. Cuando quedan 9 jugadores vivos, vamos a verificar quiénes quedan vivos. A ver, le ponemos a jugadores, lo tenemos a Fede, Nick, Weren, Levi, Oscar Zeus. Muy bien, cuando tenemos victoria para los chicos de Que en Paz Descanse. Muy bien, perfecto, los chicos de Que en Paz Descanse se adueñan de esta primera sala de la noche. Así es, lo lograron con 9 jugadores vivos. A ver, ¿quiénes son los...? Ahí están las figuras y comentaristas de fútbol. Weren con 2 kills, Oscar con 3. A ver, Nasty 2 kills. El Damián y Glock. Damián con 1 kill y Glock con toda la asistencia. Muy bien, perfecto. 9 jugadores para que los chicos de Que en Paz Descanse se queden y se adueñen de la primera sala, consiguiendo así el 1-0 a favor de ellos. Hasta ayuda ellos suave. Hasta ayuda ellos juitea. El famoso Rush. Cuando transmite Garu, dice Martín Díaz. Garu, a tu nazo, ¿verdad? Porque Anía molestito, ¿verdad, Martín? A ver, así cuando mi ayudante no viene, lo que yo le suelo pedir a Garu o a Teo para que me ayude por Discord. Ahí, así es, se le agradece bastante ahí. Muy bien, te cojo a Teo. Ahí por ahí, ¿no? Muy bien, con Juanco lo que quiero hacer directo y nada, vamos a ver cuándo me invita Juanco en su directo, Pero yo tengo que ir en su directo, porque para invitarle yo acá, yo no tengo para jugar acá. Pues yo no escucho el audio del juego, mira. Tengo bajo el sonido del juego. Ahí está, más abajo sí que lo hago por audio, puse. Que me mande saludos, dice. Que hable a Teo, que me mande saludos, dice. A Teo, mandar saludos a Chuck. Chuck, un saludo para vos, crack, ídolo, máquina fiera. Ay, bien, ahí está, entonces saludos ahí de parte del amigo Teo. Muy bien, cuando tenemos el 1-0 a favor de Que en Paz Descanse, vamos a pasar ya a la siguiente sala de la noche rápidamente para ver si los chicos del Team Razor consiguen igualar el resultado o si los chicos de Que en Paz Descanse consiguen el 2-0 absoluto y pasan ya a la siguiente ronda. Muy bien. A ver. A ver, y la paga para Teo, y a ni que llamo loco, y la paga es mi amistad. Mi amistad y mi consideración. No, es así nomás. La amistad. Ahí está, ya Teo mismo lo dijo, Muy bien, perfecto. Ya voy a ingresar nuevamente ahí, voy a abrir la cuenta de mi amigo Martín, también tu tocayo, Martín Chucker. Tu tocayo. Muy bien, muchas gracias, Tincho, por suscribirte al canal. Bienvenido a mi humilde canal, mi amigo Tincho. Vamos a ver, vamos a ingresar ya a lo que va a ser la siguiente sala. A ver si nos facilita el ID y contraseña rápidamente. Se jugó para el famoso Rush este. No, oye, esta pea. Viste que ambos equipos se iban al rush, entonces sí o sí tenía que ser rápido, Sí. No veía que ningún equipo, ninguno de los dos equipos estaba buscando zona o que estaba bordeando zona. Ambos equipos se fueron ahí de frente y se chocaron, por eso dije que iba a ser rápido. Y pues esta cosa ahí la amenaza y yo, ahí pues, rápido terminaron, Es el que más fuerte rushea. Así es la onda, ¿no? Humilde pío, pero re mamadísimo está, dice Joker, muchas gracias, Joker. Muy bien, vamos a ingresar ya. Por suerte, mi vecino dejó abierto su cuenta de mi teléfono, tranquilamente podemos ingresar. Ahí está, tenemos ya ID y contraseña. Te voy a enviar ya ID y contraseña también a Teo. ¿Por qué no me envías vos, Teo? Envíame en el juego. No sé, Anduina ya. Bueno.
Ahí está el amigo Teo. Vamos a ver si lo escuchamos. De vuelta voy a cortar y voy a volver a llamar. Para ver si se vuelve a conectar el audio. ¿Me escuchas? Te escucho, te escucho. Ahí está, perfecto. Muy bien, ya estamos ya dentro de lo que va a ser la segunda sala de la noche entre los chicos de Que en Paz Descanse y los chicos del Team Razor. A 16 versus 16 en este formato. Esto que es la Liga Ambarete Guaraní. Pónganse todos cómodos, vamos a ver cómo va esto. 1-0 hasta el momento el marcador a favor de los chicos de Que en Paz Descanse. A ver. Vos no tenés compromiso ni nada, te van ni a... Hay PA, ni tiempo ni nada. No, claro que no, papá. Acá estamos 24/7 libres. ¿Qué digo hasta ahora vamos a tener compromiso? Tate, o sea, Estamos prendidos, ready. Aguanta saldo ese... Aguanta saldo ese Joker. Ahorita Joker. No es salve la señal. O Juan Acuña Jaime ahí en los comentarios Joker God. El J. Acuña Jaime ateo. ¿Eh? No, Lapa me mata, sí. Lapa me mata. Dai por ahí. Juan Acuña Jaime ahí en los comentarios Joker God. Ahí puasa, ahí ahora retoma para la vamos a ver. Ahí está. Ni pita no me puedo ver. Muy bien, estamos aguardando entonces a que den inicio a lo que va a ser la segunda sala de la noche. Y ya están los protagonistas de este encuentro listos y prestos para lo que va a ser este siguiente enfrentamiento. Y sin más preámbulos, damos inicio a esta segunda sala del enfrentamiento entre los chicos de Que en Paz Descanse versus el Team Razor. Así es, señoras y señores. Ota de Yacaré. No, y si cao una camota ciudad y nada más andro. Mañana hay la liga por este también. Mañana que día sábado, ¿no? Mañana tenemos un scream, vamos, Llega cuando hay cuando para el scream, ¿no? Donde los dos equipos van a estar enfrentándose aquí, en vivo y en directo a través del canal. En 5 salas creo que no me acuerdo bien. También tenemos un cuadrilátero por ahí previsto. No sé si voy a confirmar el cuadrilátero sí o no. Va a depender de mi estado de ánimo mañana. Muy bien, 32 jugadores tenemos entonces aquí en la siguiente sala de la noche. Y lo tenemos a Macaco. Macaco, eso se me va. ¿Cuál es Macaco? Va? Me disculpa si no era así, Muy bien, Azura también que está en ese sector. Los chicos de Que en Paz Descanse, quienes vienen vestidos de color negro.
para este enfrentamiento, señoras y señores, ¿eh? Muy bien, vamos a ver rápidamente. Esperamos a la primera zona del juego. Faltan todavía 2 minutos 30, ¿eh? Así que full están los chicos equipándose. Lo tenemos en pantalla a John. John, que está acompañado por Auti. Este es DSE. Que lo acompaña a Frank, conformando el Team 8, representando a los chicos del Team Racer. Muy bien, vamos a ver. Este es Glock. Lo acompaña Demente, Damián y Nasty. El Team 7, que está representando a los chicos de que en paz descanse, que vienen vestidos de color negro, quienes tienen el 1-0 a su favor hasta el momento. Muy bien, pasamos junto a Romero. Romero, que está acompañado por Juan Franco, P y Q también, aquí presente. A los chicos del Team 6, quienes representan a los chicos del Team Racer. Pasamos junto al Team 5. El Team 5 está conformado por Zeus, Trev. También tenemos a Oscar y Benpas, al Team 5, que representa a que en paz descanse. Muy bien, seguimos. 41 PCD, soy Pixel, saludame bro, dice. ¿Cómo estás, mi gran amigo Pixel? Ahí acepté la solicitud ahí en el juego, ¿eh? Un saludo muy cordial para el amigo Pixel, ahí un crack, que estuvo también desparramando talento ahí aquí en la sala, en vivo. Muy bien, un saludo para él entonces. Pasamos junto al Team 4, Keviño, Moreno, Sao y JB. El Team 4, quien representa a los chicos del Team Racer. Así es, señoras y señores. Mañana va a transmitir otra vez, sí, mañana vamos a estar en vivo y en directo. Vamos a estar transmitiendo lo que es un stream. Van a ser como 3-4 salas por ahí, no se viene, pero sí o sí, hay directo mañana. Hoy me da carrera auto y ella podrá directo. Vamos a ver este en los chicos del Team 3, que representan a los chicos de que en paz descanse. Así es, señoras y señores. Tengo una sala, un PvP para jugar una amistosa ahí nomás de Pixel, San Cayo Casé y una Pixel. Vamos a verlo a Pitula. Este es Azura, el Team 3, conformado por los chicos de que en paz descanse. Pasamos junto al Team 2. El Team 2 está conformado por Facu, W y F, Macaco y Levi. El Team 2 representando a los chicos del Team Racer. Y por último, el Team 1 está encabezado por Tano, Nick, Fede y Tincho. Muy bien, los chicos de que en paz descanse entonces, ocupando la casilla 1. Cuando tenemos, o sea que faltan 15 segundos para que marque la primera zona y habilita así la matanza entre estos dos equipos quienes se están encontrando aquí cara a cara en esto que es la Liga Ambarete Guaraní 16 versus 16. Así es, señoras y señores, el formato de este encuentro. Muy bien, de mi parte ya saben, buena suerte a todos y que gane el mejor. ¿Qué pasó, Mateo? La matación, digo. Y torneo, dice. Hasta el momento no tengo ningún torneo, Hasta el momento no tengo ningún compromiso con torneos. Así es, mi gran amigo Pixel. No, para andar sacamos la. Cero, anda sacamos que uno anda a cero, la igual. Alquiler vendo la igual. Cualquier cosa de juego, pero prender cámara, no. Así no. Muy bien, tenemos 32 jugadores vivos y cuando tenemos ya marcado lo que es la primera zona del juego, vamos a ver quién se convierte en la primera kill y quién resulta ser la primera baja, quién es el regalito con moño, no mentira. Vamos a verlo a Azura, Pitula. Este es Sat. Modo triste está Sat, Vamos a verlo a Keño. Este es Keño, acompañado de Moreno. Bien, perfecto. Juan López, ¿cómo estás? Nos vemos, dice Juan López. Un saludo, crack, no te olvides de dejar tu buen like. Buen día, dice Alex Gil. ¿Cómo estamos, Alex Gil? Alex Gil, quise aceptar tu solicitud de amistad en el juego, pero me dice amigos lleno, El tuyo está lleno. Bueno, el mío no está lleno. Muy bien, lo tenemos a Zeus. Sencillo el tema y cajero, ¿no? Y sencillo, veo un boy traje y yo quiero y sencillo, veo un boy traje. Sencillo el tema y cajero, Lambo y traje y sencillo, vean, después yo sí Lambo y pues puedo, ¿verdad? Y sencillo y traje.
Muy bien, vamos a ver. Lo tenemos avanzando en este sector a Nasty. A Nasty acompañado por Damián, Demente y Clock. Vamos a ver quién se queda con esta segunda sala. Los chicos de que en paz descanse que tienen el 1-0 a su favor. Así es, señoras y señores, con la misma oportunidad. Aún tengo la solicitud, ahí pendiente. Muy bien, vamos a ver, restringiendo ya lo que es la primera zona. Ahí está, señoras y señores, Muy bien, no se olviden de ir dejando su buen like, chicos y chicas, que no se olviden que eso motiva bastante y nos ayuda mucho a seguir, a llegar a cada día más gente, Muy bien, porque estamos aquí con toda la buena onda. Después a ver todo pucú, aunque no puede ser algo, pero después todo pucú, Muy bien, lo tenemos a Tano en pantalla, encabezando lo que es el Team 1, representando a los chicos de que en paz descanse. Muy bien, por su parte los chicos del Team Racer también uniendo potencia de fuego ya en algún sector del mapa del purgatorio. Bien, Asura, Pitula, Weren y Levi. Ahí está Levi, quien luce ahí en esa máscara del pase Sakura. Envidiable máscara que todo el mundo quiere. Muy bien, vamos a ver la JB avanzando en este sector representando a los chicos del Team Racer. Vamos a verlo a Keño nuevamente, Benpas, Oscar, 32 jugadores vivos. Todavía tenemos a la totalidad de jugadores, a la totalidad de protagonistas vivos aquí en esta segunda sala de este encuentro. Muy bien, seguimos con todo ahí. Romero mejorando ese chaleco y casco. Romero que se va a casar, no sabemos con quién, pero vino vestido de novia. Pero igual, lo tenemos a Nasty, MP40 verde. ¿Y qué? MP40 y M14 para él. Muy bien, y compartí en mi estado de WhatsApp, dice Pixeles. Qué grande Pixeles, muchísimas gracias a mi cuate, tremendo ídolo, el amigo Pixeles. Muy bien, lo tenemos a Damián, Demente y Glock, conformando y ocupando lo que es el Team 7, representando a que en paz descanse. Muy bien, seguimos con todo, llegamos junto a Frank, el desastre, desastre no me llama, desastre. No sé cómo se va a llamar, Auti John. Ateo, ¿qué tenemos, Ateo, ¿La disponible, Y por el momento nada ya, nada. Ni nada de enfrentamiento, tomando toda posición, aguantando la zona. Qué grande el amigo Ateo ahí en los comentarios. Tremendo, Muy bien, tenés que, hermano, vaya a tu canal de YouTube, Ateo, Ya puedo directo al par. Muy bien. De a poco. De a poco, Muy bien, ya se me tú, Muy bien, seguimos con todo en esto que es la Liga Mbarete Guaraní, en donde estos dos equipos, que son los chicos del Team Racer y los chicos de que en paz descanse, se están midiendo y se están encontrando aquí cara a cara. Hasta el momento el marcador va 1-0 a favor de los chicos de que en paz descanse. Es el mejor de 3, así que vamos a ver cómo va esta sala. A ver, ¿qué dice Rigoberto Ariel? Salúdame, Capé, dice, ¿cómo andamos, Rigoberto? Un saludo especial y cordial para vos, mi cuate, bienvenido aquí. Espero que te sientas cómodo, Muy bien, lo tenemos en pantalla los chicos del Team Racer, tomando una mejor posición dentro del campo de juego. A ver, Carlos de Free Fire Cambusei, Mayo Mocambuta, a ver. Muy bien, ahí está, ya borré su comentario, Y pilla ahí, Carlos, hago lata señal de. Va, disculpa, ya le Excelente video, dice Rigoberto. Muchas gracias, Rigoberto. Qué grande el amigo Rigoberto. Así me gusta, que vengan con buena onda, con buena vibra, Anila y pilla ahí, hago lata. Yo no tengo la culpa de que tengan un mal día, Se iba ahí, tu escuchan y trató de tener toda la buena predisposición como para ustedes, Muy bien, cuando lo tenemos a WIF ya recibiendo daño con todo, BSS, con BSS le están disparando a WIF y avanzando con todo y colocando paredes ya los chicos del Team 2, el Team 2 que están representando a los chicos del Team Racer. Así es, señoras y señores, Alex Gil, aguante 41, dice Alex Gil, gracias Alex Gil, Pixel, ¿cómo andas, Pixel, Tremendo crack, el amigo Pixel. 6 kills por ahí se hizo, casi se quedó con el premio en la sala, pero lastimosamente el que salió primero tenía también 4 kills por ahí en su favor, por eso. Hola, mi cuate, dice Fabián Aquino, ¿cómo estás, Fabián Aquino, Qué grande el amigo Fabián Aquino, llegando ahí a apoyar con todo.
el hombre de las mil cuentas. Cuando tenemos ya pleno enfrentamiento, pero todavía no tenemos ninguna baja hasta el momento. 32 jugadores todavía tenemos aquí. En esta sala, señoras y señores, segunda sala que se está jugando. Casilla 4. Estoy con ellos en llamada, dice Pixel. Ruiz, casilla 4. Ah, ese Río y Carlos son mis amigos, dice Pixel. Muy bien, qué grande, un saludo para ellos. ¿Casilla cuánto es? En 4. Casilla 4, lo tenemos a la casilla 4, lo tenemos a Sat, ahí cubriéndose con todo y recuperándose de esa vida que casi lo tumbaron por su parte. ¡Ah! Moreno, ese es tu socio. Cuidado con el defecto, se atravesó también por ahí, Muy bien, Moreno ahí haciendo bastante daño cuando quedan 29 jugadores vivos. Ya lo tenemos cara a cara. ¡No! Ah, se mondui. Va, vio cuasa. ¿Qué pasó ahí? ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué plaga! Rápido. Rápido. Carlos, bienvenido mi cuate. Bienvenido, gracias por suscribirte al canal. Me quitó el juego, o sea, Bionic. Bienvenido al canal también que se suscribió. ¿Qué pucha se garename? Oye, o sea, rápido, o sea. Justin Vázquez, bienvenido al canal también. Nueva suscripción, gracias, crack. Hola, KPS41, Ateo, se suscribió ahí, ¿verdad? Me están llegando todas las notificaciones. Estamos presentes otra vez, amigos, dice Viera. Muchas gracias, Viera. Nos vamos reconectando rápidamente. Se está suscribiendo full los chicos, Steffi también, muchas gracias, Steffi. Rápido, Tiago Quiñones, vale, y copada. Están ready acá, Ahora sí tenemos ya, estamos de vuelta, señoras y señores, cuando quedan 14 vivos ya nada más. Somos como de la Fénix, resurgimos, Magalí Vierna, bienvenida al canal. No sé qué está pasando, me están llegando todas las notificaciones que no me llegaron, Muy bien, este es el tóxico. Tengo que actualizar entonces mi récord, porque mira cómo se están suscribiendo. No sé qué le está pasando, Muy bien, quedan 10 jugadores vivos. Lo tenemos a los chicos del Team Racer de aquí. A ver. Vamos a pasar a una tercera sala, Así es, señoras y señores, vamos a pasar a una tercera sala. Así es, porque es victoria para los chicos del Team Racer que consiguen el 1-1 aquí en este enfrentamiento. Muy bien, rápidamente vamos a pasar entonces a lo que va a ser el tercer enfrentamiento de la noche. Y tiene Rigoberto. Y tiene el socio Carlos, dice Rigoberto, No, tranquilo, no hay forma, No hay forma. Bien, este es Tiago Quiñones, allá le llama, No sé por qué me están llegando recién todas las suscripciones, Pero igual, muchas gracias, chicos y chicas, por el constante apoyo de siempre. Me gusta cómo narras, amigo, dice Rigoberto, No, mentira. A ver, de nada, crack, dice Pixel. Muy bien, cuando es victoria para los chicos del Team Racer, quienes consiguen el 1-1. Y vamos a pasar a lo que va a ser la tercera sala de la noche. No sé por qué me está llegando todas las notificaciones. Atrasado me está llegando todas las notificaciones. A ver si podemos audio. No. Sergio Martínez también que se suscribió, no sé qué está pasando todo. ¿Qué pasó? Re duro se pararon la sala de Racer. Lo de Team Racer, sí, así mismo es. Y consiguieron el 1-1 y ahora mismo vamos a estar pasando a lo que va a ser la tercera sala de la noche. Agustina Morales Rodríguez también que se suscribió. Qué grande. Muchas gracias. Full suscripciones, Ahí va. Te paso ID y contraseña. Sí, señor. ¿Qué onda? No sé si en realidad se están suscribiendo personas, pero yo creo que se bugueó, porque están saliendo todo igual, Se bugueó, capaz. Pero está con todo, Rojas YouTube también. No creo que sea ahora, O lo que haga la aplicación. Sí o lo que haga. Legal, Hace rato se te puso negro la pantalla, ¿qué onda? No, me sacó el juego. Hace rato Los que se están suscribiendo son mis amigos que vieron mi estado. Dice, qué grande el amigo Pixel, Pero muchísimos se están suscribiendo, No sé si
Sí, que en realidad se suscriban, ¿qué? Tío Fidel, entramos a suscribir, ¿eh? Tío Fidel, bienvenido al canal, tío Fidel. 3% de batería, nos vemos, capaz, dice Joker God. Muchas gracias, Joker God, por el aguante, ¿eh? Espero tenerte aquí de vuelta muy pronto. Saludos, mi cuate. Miguel Ezequiel Barrieto. Suerte, bro, dice Joker. Gracias, capo, ¿eh? Gracias, Joker God. No para las notificaciones de suscripciones. ¿Qué onda? Vamos a ver. Mañana sí o sí, dice ahí en los comentarios. Yo creo que ya está mi cuate, te espero el día de mañana. Voy a cortar las transmisiones porque esto no puede ser cierto, ¿eh? Voy a cortar un ratito para que... Va, mi bateo. Entró la tía ahí un ratito a verificar todo, ¿eh? Cómo anda todo. No, ya te digo, ya. Quiere verificar y no sé si en verdad eso. ¿Qué onda y nada? No sé qué pasa con mi notificación de suscripción que no para. Ahí paró, al fin. Creo que son porque llegaron unas cuantas suscripciones y capaz que se bugueó un poquito. Y si yo digo que... Ahí está el amigo Pixel que me está enviando mensajes al privado, ¿eh? Hola, dice Pixel, qué grande Pixel. Ricardo Pérez, ¿cómo estás, Ricardo Pérez? Irmão Ricky Dios, dice. Vamos a ver. Acá nuestro amigo Poker no se quiere presentar. ¿Sabe que hice una pollada de aquello ateo? ¿Y dónde vio? ¿Viste el supermercado ese que se habilitó, verdad? Había que marcar 3 y me iban a dar a toda mitad de precio, ¿verdad? Y yo marqué uno nomás y compré, carísimo, compré esta skin que tengo ahora. Por 750 diamantes no me salió. Y después nomás yo me fijé y marqué todo y me iba a salir como 400 diamantes nomás. Lo que sí que... Japores, ahí piro. Vamos a ver cómo va esto. Al menos si sacaste lo bueno, lo importante. Lo cheto. Muy bien, estamos esperando ID contraseña para lo que va a ser el último enfrentamiento entre los chicos del Team Razor, que van a estar jugando contra los chicos de Que en Paz Descanse, en donde van a estar definiendo quién es el que va a estar avanzando a la siguiente ronda de esto que es la Liga Ambarete Guaraní. Así es, señoras y señores, estoy aquí acompañado a través de Discord con el amigo Ateo, que está bailando ahí, está moviendo ahí el pecho. Baila, Bordinate, tranquilo, pa. Tranqui. Ahí está. Vamos prendido nomás. Hey, Ateo ahí haciéndose presente también en los comentarios, que grande Ateo.
perder Boca sea. De. Sí, ganarse Varela 10-0. Lorenzo Varela. Muy bien, tenemos ya ID contraseña. Te paso ID contraseña. Sí, Ateo. señor. ID. Ahora contraseña. Muy bien, perfecto. Oh, ahí voy a silenciar ahí. Va, está ahí conectado ya. ¿Hey? Acabamos. Viera, capaz invítame para una partida, dice. La vamos a jugar después de esta sala, ¿eh? Voy a estar full rankeando, tratando de llegar a los 4000 puntos. Sigo. Muy bien, chicos y chicas, no se olviden de ir dejando su buen like al directo. No se olviden, motiva bastante. Y para que cada día lleguemos a más gente, ¿eh? Añade Pama, ¿eh? Para que cada día lleguemos a más gente, ¿eh? Ahí está bien. No. Están pidiendo el bot. ¿Qué? Están pidiendo el bot ahí. Sí. La furia ya se quieren romper las madres. Se quieren decidir ya ahí entre ellos. Mañana jugamos sala o no capé, dice Pixel. Hay que ver, dice, güey. Mañana jugando sala con sub, dice Pixel. Vamos a ver, A ver, ¿dónde entré? Muy bien, estamos aquí en vivo en directo acompañado con el amigo Ateo, que está ahí en vivo a través de Discord. A ver. ¿Sendui en Ateo o no Sendui? O como el chat, ¿eh? Sí, te escucho, Ah, señor. perfecto. Estamos prendidos. Apagué sin querer mi micrófono. Coqueleón, ¿cómo estamos, Coqueleón, Más bola que los reyes, el amigo Coqueleón, Por igual, buena onda, mi cuate. Ella pucaraísha. Muy bien, damos inicio entonces a lo que es la tercera sala, a lo que va a decidir quién avanza a la siguiente ronda de esto que es la Liga Marete Guaraní. A los chicos de que en paz descanse, a los chicos del Team Racior, ya lo veremos. Quédense aquí, enseguida estaremos viendo quién es el que avanza a la siguiente ronda. Mientras que lo tenemos en pantalla Facu, representando a los chicos del Team Racior, que vienen vestidos de color blanco.
Los chicos de que en paz descansen vienen vestidos de color negro. Así es, señoras y señores. Ñandula Goku, dice Ramiro Pro. Sí, 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 sí. Me escuchás, ¿verdad? Sí, te escucho, fuerte y claro. Esa canción es de Dragon Ball, dice Jenny. ¿Cómo andamos, Jenny? ¿Todo bien? Me contó que ya está un poquito ocupado. ¿Paico? Aguantó, me contó que ya está un poquito ocupado, acá te veo con el otro a cargo. Dale, 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 dale. Muy bien, estamos acompañados de la mejor música. Va, pico, ahí, pero yo estamos aquí, va. Ahí está. Muy bien, 31 jugadores entonces aquí tenemos en el campo de batalla. De mi parte ya saben, de mi parte, buena suerte a todos y que gane el mejor. Muy bien, 31 jugadores entonces aquí en esta tercera sala ya que van a estar definiendo quién avanza a la siguiente ronda. O los chicos de que en paz descanse, o los chicos del Team Razor. Ya lo veremos a ver en dónde quedan. Este es Auti. También por ese sector está llegando John. A John que todavía no tiene arma, en Blue John dice. Muy bien, Demente también. MP40 verde para el amigo Demente. También por ese sector está llegando Julio. Nasty y Glock. Muy bien, los chicos del Team 8 entonces representando a los chicos de que en paz descanse. 1-1 va el marcador entre estos dos equipos que están peleando por seguir vivos aquí en la Liga Ambarete Guaraní. Ahí está MP40 y M1014 para el amigo John. Bueno, estamos aguardando lo que es la primera zona a que esté marcado en el mapa para que estos dos equipos puedan abrir fuego y puedan matarse entre sí. 16 versus 16, la están jugando ahora mismo en la sala que lo va a estar definiendo. En pantalla lo tenemos a Tano conformando el Team 2 y representando a los chicos de que en paz descanse. Ahí Mateo. Muy bien, este es Juanpa. Ahí está avanzando con todo. Vamos a ver. Ahí está, perfecto. Este es PayQ. Franco también, 31 jugadores con desventaja numérica con un jugador menos. Están los chicos del Team Razor. Muy bien, lo tenemos a Azura. Los chicos de que en paz descanse ya uniendo potencia de fuego entre sí. Pitula y J también llegaron en esa posición. Ya buscando full rush. Sin vuelta a quedar. Que ahí el murallario que hacer. Muy bien. O Moreno también. J y B. En la zona que está por aparecer. J y B precisamente que deja el vehículo ahí. Muy bien. Los chicos ahí cumpliendo a cabalidad las reglas impuestas para este encuentro entre estos equipos. Muy bien. Seguimos con Quequeño. Este es Shot. Representando a los chicos del Team Razor también en esta noche. Hoy día viernes 4 de septiembre.
Seguimos con todo, señoras y señores. 31 jugadores. Hasta el momento no tenemos lo que es la primera baja. Avanzando con todo y uniendo potencia de fuego los chicos del Team Racer. Los chicos del Team Racer que están vestidos de color blanco. En pantalla tenemos a Romero, acompañado de Juan, Peiku y Franco. Tercera sala de este encuentro, muy bien, este es NXS. Que está en la escuadra de Tano, Fede y Tincho. El Team 2, el de que en paz descanse. Estamos por tener ya enfrentamiento los chicos, ambos equipos se van en busca del rush. Cuando tenemos a Facu que está ya en el piso, ya le está dando otra oportunidad a W y F. Vamos a verlo a Levi también en pleno enfrentamiento ya, en cara a cara. A los chicos de que en paz descanse versus a los chicos. A ver. 30 jugadores tenemos ya la primera baja. Glock era el que se estaba sumando por ahí. Ahora mismo tenemos ya pareja la situación. Tenemos 15 jugadores para los chicos de que en paz descanse y 15 para los chicos del Team Racer. Muy bien, lo tenemos a Julio también acompañando y conformando el Team 8. John colocando esas paredes glue y avanzando con todo. Vamos a ver qué buena cantidad de paredes glue que estaba looteando el amigo John. Ahí está avanzando junto con su compañero vestidos de novia. John, que tiene la ventaja numérica, no, desventaja de la altura. Digo bien, ahí está, hola crack, dice Diego Grance. ¿Cómo andamos, Diego Grance? Bienvenidos al directo, mi gran amigo Diego Grance. Cuando tenemos aquí pleno enfrentamiento, avanzando con todo Frank ahí, tomando cobertura ahí detrás de esa cerca. Hola crack, dice Diego Grance. ¿Cómo andamos, Diego Grance? ¿Todo bien? ¿O tranquilo? Cuando tenemos ahí... ¿Qué? Pegando fuerte esa SS, digo. No te escucho bien. ¿VSS quién? ¿Me escuchas? Te escucho. Pegando fuerte con esa SS, digo. Muy bien, ¿quién está pegando fuerte con la VSS? ¿Pero quién es el que está disparando? Muy bien, lo tenemos aquí a Pitula, dando otra oportunidad ahí a su compañero J, ahí que estaba en el piso. Muy bien, vamos a ver, quedan 19 jugadores a este encuentro que no pierden el tiempo y se van en busca del rush, en busca de enfrentamiento. Ambos equipos tremendos, que no pierden el tiempo y buscan enfrentamiento. Ojo, que mala pared ahí colocado por Pitula. No pudo levantar a su compañero, lo termina looteando. Vamos a verlo, Aqueño era el que estaba metiendo presión desde el otro lado. Ahí está el integrante del Team Racer. Ahora tenemos a Shu, también está Zeus. Muy bien. Seguimos con todo, señoras y señores. Esto que es la Liga Ambareté Guaraní. Vamos a ver quién avanza a la siguiente ronda. Lo tenemos en pantalla de mente. También está ahí por ahí ese sector Frank. Este es Benpas. Benpas que está acompañado de Oscar y Zeus. No se olviden de ir dejando su buen like, chicos y chicas. Muy bien, este es Pitula. A ver, llegando en esa posición junto a Warren. Los dos que se quedaron vivos. Frank es el que se convierte en la kill. Va a ver con él, Ateo. Ahí, bebé. Saludos desde Areguá, dice Diego Grande. Saludos muy especial a todos los chicos que nos ven desde la ciudad de Areguá. Entonces, el saludo, el cariño tremendo para todos ustedes. Mientras lo tenemos en pantalla a Zeus ahí que se acuesta, va a lootear un rato. Lo tenemos a Oscar que lo tumbaron, estaba sin chaleco y casco. Rápidamente y oportunamente coloca esa pared trap para darle otra oportunidad ahí a su compañero que al parecer no tiene botiquín porque no se está curando. En cayó esa. Muy bien, vamos a ver Benpas también, quedan 15 jugadores a este enfrentamiento. A ver, hasta el momento no estoy distinguiendo quién tiene la ventaja numérica. Esta partida puede ser de ambos. No sabemos todavía quién va a ser el clasificado a la siguiente ronda. Puede ser los chicos del Team Racer o también puede ser los chicos de que en paz descanse. No lo sabremos. Así que vamos a estar ahí prendidos para ver quién es el que avanza a la siguiente ronda. Mientras lo tenemos a Thanos ahí haciendo daño con esa M14. Fede también activando el halo, yéndose al rush en busca de enemigos. Cuidado que no te esperen por ahí, Fede. A ver, lo tenemos a Weren aguantando posición en ese sector. Scar Titán para Weren, 66 en la cabeza por parte de Weren. A ver, se vuelve a cubrir de una granada, ya le destruyeron esa pared, recibiendo mucho daño y lo llegan a tumbar. Vamos a ver si lo confirman. Pitula no va a poder llegar, creo. Ahí avanzando en busca de recuperarle a su compañero, pero no. El fuego cruzado le estaba quemando y se tuvo que cubrir. Muy bien, aprovechando esa situación NXS
S. Y subiendo en esa posición, lo tenemos a Franco haciendo daño ahí con esa BSS. Muy bien, seguimos con todo. Este es Tano. Trep también que está llegando a la posición. Quedan 12 jugadores. Casi se fue de frente, casi lo tumbaron. Vamos a ver. Juanpa. Puro ruso ahí en la casilla 2. Casilla 2, así. NX y Tano. También lo tenemos a Fede. Estos son los chicos quienes conforman el equipo de Que en Paz Descanse. A ver, MP5, no, MP5, P90. Lo tumbaron ahí al compañero de Fede. Ya le da otra oportunidad de ahí Fede. Mientras quedan 9 jugadores vivos. Vamos a ver, Pitula. Zeus. Todavía queda Frank ahí defendiéndose con todo con esa MP40, tumbando el piso al enemigo. A ver cómo la resuelve Frank. No fue suficiente. Ben Paz termina por confirmar esa baja. Así es, cuando quedan 8 jugadores vivos. Y es victoria para los chicos del clan Que en Paz Descanse. Sí, señoras y señores, para los chicos de Que en Paz Descanse lo hicieron con 8 jugadores vivos. Y avanzan a la siguiente ronda de esto que es la Liga Ambareté Guaraní. Así es, señoras y señores, qué tremendo versus acabamos de ver. 2-1 es el marcador final a favor de los chicos de Que en Paz Descanse, quienes avanzan a la siguiente ronda de la Liga Ambareté Guaraní. Así es, muchas gracias a todos los que nos están acompañando desde el otro lado de la pantalla. ¿Qué? Qué fuerte se paró el Team 6 ahí. El Team 6, sí. Fueron los... Ahí está, esta escuadra completa. Tenemos a Zeus con 4 kills, Oscar con 3 kills, Trep con 3 kills y Ben Paz con 6 kills, para que los chicos de Que en Paz Descansen avancen a la siguiente ronda de la Liga Ambareté Guaraní. Muy bien, tremenda sala. Acabamos de ver aquí en vivo y en directo a través del canal. Muchas gracias a todos por acompañarme. Estuvimos aquí en vivo y en directo con el amigo Ateo que está a través del Discord. Ateo, ¿algunas palabras? Señor. ¿Algunas palabras antes de cortar? Nada, señor, estamos todos listos y ready. Ya está, ya entonces. Muy bien, de mi parte, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por tanto, perdón por tan poco. Nos vemos el día de mañana con otro directo.